El millonario se quedó en blanco frente a empresarios japoneses. Ni una palabra, ni un traductor, hasta que la limpiadora en una esquina de la sala habló en un japonés perfecto y todo se detuvo. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Julia no usaba tacones ni blazer. Su uniforme era azul marino, el cabello recogido con un sujetador barato, y aún así, en ese edificio lleno de lujo, fue la única capaz de salvar la reunión más importante de la empresa. No porque fuera especialista en negocios, sino porque ocultaba algo que nadie allí jamás imaginaría. ¿Por qué ignoramos a quienes creemos que no tienen nada que decir? Tal vez porque es más fácil no ver. Julia llevaba 3 idiomas en el corazón, una formación abandonada por necesidad y un coraje que nunca fue bien recibido entre cristales y trajes caros. Pero el mundo real no está hecho solo de diplomas o apellidos. A veces, la persona correcta está al lado con un balde en la mano. Ese viernes, en el 8º piso acristalado de un edificio en el centro de Sao Paulo, todo parecía normal. Teptenkur, heredero de una multinacional, se preparaba para una videoconferencia con inversionistas japoneses. Su traductor habitual se había sentido mal y no había tiempo para sustituciones. Nervioso, T entró en la sala. Julia estaba allí, limpiando el suelo en silencio, como hacía todos los días, pero con los auriculares puestos a bajo volumen. Una emisora japonesa. Los empresarios aparecieron en la pantalla. Se dijeron las primeras frases y T se congeló. No entendía, no podía responder. Sudaba, tartamudeaba. La incomodidad crecía. Fue entonces cuando una voz femenina resonó en el espacio. Suave, fluida, precisa. Julia, aún con el trapo en la mano, hizo una traducción perfecta al japonés. Todas las miradas se dirigieron a ella y, en ese instante, quien era invisible, se convirtió en el centro. La sala, hasta entonces dominada por un silencio incómodo y miradas ansiosas, fue invadida por un asombro contenido. La voz de Julia, que acababa de traducir una frase en japonés con precisión y tranquilidad, flotaba en el aire como algo imposible de ignorar. T abrió los ojos de par en par. Primero pensó que había oído mal. Luego creyó que quizás era alguien del equipo de apoyo, pero cuando giró el rostro y vio a la limpiadora parada, todavía con el trapo húmedo en la mano, con la postura firme y la mirada serena, lo comprendió. Esa mujer acababa de sacarlo del peor ridículo de su carrera, y nadie en la sala sabía qué hacer con eso. Los inversionistas al otro lado de la pantalla sonrieron con educación. Uno de ellos hizo un gesto pidiéndole que continuara. Julia no dudó. Tradujo otra pregunta con claridad. Esperó la respuesta de T y la tradujo de vuelta con la entonación adecuada. Su voz no temblaba. Sus ojos no bajaban. El ambiente, antes tenso, comenzó a cambiar. Lentamente, los ejecutivos se relajaron en sus asientos. El propio T sudaba bajo el cuello de la camisa. Ahora respiraba con más fluidez, pero algo dentro de él seguía en estado de shock. Era como si una parte del mundo se hubiera revelado y aún no supiera cómo lidiar con eso. Julia, por su parte, no mostraba ningún rasgo de nerviosismo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era como si hubiera nacido para ese momento. La experiencia de vivir años en Japón con su madre enfermera, de estudiar en una escuela local y luego trabajar brevemente como intérprete, antes de regresar a Brasil, todo eso estaba allí, latiendo en cada sílaba pronunciada. La reunión duró 45 minutos. La mayor parte fue conducida con Julia de pie junto a la puerta, traduciendo con calma cada palabra de los ejecutivos extranjeros. A medida que los intercambios se intensificaban, incluso los hombres de corbata en la mesa comenzaron a mirarla con otro tipo de atención,
ya no como la empleada invisible de la limpieza, sino como alguien que estaba sosteniendo en pie un acuerdo de millones. T, aunque agradecido, aún no podía moverse. Era como si estuviera mirando un enigma. ¿Quién era ella? ¿Cómo nunca la habían notado? ¿Y por qué, incluso ahora, él se sentía tan pequeño ante la grandeza serena de aquella mujer? Cuando los japoneses agradecieron la conversación y terminaron la videoconferencia con elogios a la eficiencia de la intérprete, hubo un breve silencio en la sala. Julia respiró hondo, hizo una leve reverencia con la cabeza y volvió a caminar hacia el carrito de limpieza. Tomó el balde, el trapo doblado y se dirigió hacia la puerta como si nada hubiera pasado. Pero antes de que cruzara la salida, T se levantó abruptamente. «Espera». Julia se detuvo, pero no se giró. «Tú», buscó las palabras. «¿Dónde aprendiste a hablar japonés así?» Ella giró el rostro sin sonreír. «En Japón. Viví allí 6 años. Mi madre era enfermera. Estudié allá, luego volví aquí. Intenté dar clases de idiomas, pero no conseguí vacante. Necesitaba dinero rápido. Vine a trabajar. Aquí». La sencillez de la explicación le golpeó como un puñetazo. No había arrogancia ni orgullo en su voz, solo hechos, como si eso no fuera nada extraordinario. «¿Por qué nunca se lo dijiste a nadie?», insistió. Julia simplemente lo miró a los ojos. ¿Quién me habría escuchado? T sintió una incomodidad crecerle en la garganta. Aquella pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación muda a todo lo que él representaba. Siempre había sido el tipo de hombre que confiaba solo en currículums relucientes, en apellidos conocidos, en recomendaciones seguras. Y ahora, delante de él, estaba una mujer que había salvado el día y que nadie siquiera había notado. Julia hizo ademán de salir. T, aún sin saber cómo procesarlo, dio 2 pasos hacia ella. «Quiero darte las gracias, de verdad. Salvaste la reunión, salvaste todo». Ella asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Luego lo miró con cierto cuidado al hablar. «Hice lo que sabía hacer. No esperaba agradecimiento. Solo pensé que sería peor ver todo desmoronarse cuando yo podía evitarlo, y entonces se fue». T se quedó allí parado, sintiendo como algo extraño crecía dentro de él. No era solo admiración, era algo más incómodo, una especie de vergüenza silenciosa, por nunca haber visto a quien estuvo allí todo el tiempo. En los pasillos del edificio de Bittencourt Corp, el murmullo comenzó incluso antes del almuerzo. La historia sobre la limpiadora que hablaba japonés corrió como fuego entre los departamentos. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero los rumores ganaban fuerza cada hora. Algunos decían que había vivido en el extranjero, otros juraban que era licenciada en idiomas y que se estaba escondiendo allí por algún motivo misterioso. Incluso había quienes apostaban a que T la contrataría como traductora personal, pero Julia no parecía molesta por los murmullos. Volvió al trabajo como si nada hubiera cambiado, limpiando las salas con la misma precisión y discreción de siempre. Había aprendido hacía mucho tiempo a no dejarse afectar por miradas o suposiciones. Aprendió que el juicio ajeno es inestable y que el silencio, a veces, es más eficaz que cualquier explicación. T, por otro lado, no conseguía olvidar el sonido de su voz. Durante toda la tarde, intentó concentrarse en los informes, en las reuniones pendientes y en las decenas de mensajes acumulados en el celular, pero su mente siempre volvía a ese momento, el instante en que oyó a Julia hablar con fluidez, con naturalidad, como si hubiera vivido toda su vida en ese idioma. Y más que eso, como si ese idioma fuera un lugar seguro, un refugio que ella llevaba dentro de sí. Al final del día, mandó llamar a Julia a su despacho. Ella llegó pocos minutos después, aún con el uniforme, el cabello recogido y el rostro ligeramente sudado por la rutina pesada. T estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. «Gracias por venir».
dijo él, dándose la vuelta. Te debía una conversación. Julia permaneció de pie, con su serenidad habitual. Imaginé que... Me llamarías, respondió sin apartar la mirada. Sabes, todavía estoy tratando de entender. Se rascó la nuca, un gesto nervioso que raramente hacía. ¿Cómo una persona como tú está aquí limpiando el suelo cuando tiene talento para mucho más? Ella no respondió de inmediato. Caminó hasta la silla frente a su escritorio, pero no se sentó, porque la vida no siempre respeta nuestro potencial. Sus ojos, por un breve instante, parecieron más cansados de lo que él esperaba. Volví de Japón con mi madre, enferma, y una hermana adolescente que ya no podía caminar. Perdí mi trabajo en una escuela porque necesitaba faltar mucho. Y entonces llegó la cuenta. Tenía que pagar medicamentos, pagar alquiler, sobrevivir. Era lo que podía hacer. Trabajar aquí de noche me permite estar con mi hermana por las mañanas. La sinceridad de aquella respuesta hizo que T sintiera algo que rara vez experimentaba. Un verdadero malestar. No era culpa. Era como un espejo colocado frente a él, revelando que tal vez no entendía tanto de personas como pensaba. ¿Nunca piensas en volver al área de los idiomas? Lo pienso todos los días, respondió con una leve sonrisa, pero pensar no paga las cuentas. T se sentó. Necesitaba decir lo que lo incomodaba desde temprano, pero aún no sabía cómo. Respiró hondo. Cuando hablaste en esa reunión, no sé qué me sorprendió más, el hecho de que hablas japonés o la manera en que tomaste el control con tanta autoridad. No tenía opción. Julia cruzó los brazos. Si no hablaba, habrías perdido la reunión y la empresa, quizás millones. No se trataba de mí, se trataba de lo que necesitaba hacerse. T se recostó en la silla, observándola con atención. La mujer que nunca había notado días atrás, ahora ocupaba un lugar en su mente con fuerza y claridad. Había algo en ella que lo desarmaba. No intentaba agradarle, no lo adulaba y no esperaba nada a cambio. Quiero ofrecerte un puesto, Julia, oficial, en nuestro Departamento de Relaciones Internacionales. Personalmente me aseguraré de que suceda. Te lo mereces. Ella respiró hondo. No dijo gracias ni sonrió, solo lo miró con firmeza. Sé que lo merezco, pero no sé si quiero trabajar con alguien que solo me vio porque estaba desesperado. La frase cortó el aire. T sintió el golpe, pero no respondió. Tal vez tengas razón. Su voz salió baja. Nunca te había visto, y eso dice mucho más sobre mí que sobre ti. Por un momento, el silencio entre los dos pareció casi íntimo, como si en ese espacio, en esa conversación algo comenzara a cambiar. No era un sentimiento romántico, al menos no todavía, sino el inicio de una transformación, de un hombre que empezaba a escuchar y de una mujer que ya no aceptaba ser ignorada. Julia caminó hasta la puerta. Antes de salir, se giró. Tú no necesitas una traductora. T necesita a alguien que diga lo que no estás acostumbrado a oír. Y se fue. T permaneció allí parado, escuchando solo el sonido distante de la ciudad allá abajo. Por primera vez en años, la voz que más importaba en la empresa no venía de una sala de reuniones, sino del pasillo. La frase de Julia resonaba dentro de T desde el momento en que ella cerró la puerta de su oficina. Tú no necesitas una traductora. T necesita a alguien que diga lo que no estás acostumbrado a oír. Aquello no era solo una advertencia, era una alerta, y él lo sabía. En los días siguientes intentó trabajar con normalidad, pero se encontró rodeado por una inquietud extraña. Comenzó a fijarse más en las personas a su alrededor. Notó cómo muchos empleados evitaban el contacto con los de cargos más bajos. Notó la forma automática en que saludaban a choferes, personal de limpieza, vigilantes, cuando los saludaban. Él mismo, durante años, caminaba con la mirada fija en el celular o en reuniones, creyendo que la eficiencia era suficiente. Ahora, la imagen de Julia se imponía en su memoria,
no solo por su inteligencia, sino por su postura, por el coraje con el que dijo lo que nadie se atrevía a decir, y más aún por la forma en que rechazó el puesto, no por orgullo, sino por dignidad. Conmovido por una mezcla de admiración y incomodidad, T decidió saber más sobre ella. No por invasión, sino por una necesidad casi instintiva de entender quién era esa mujer que hablaba japonés mejor que muchos nativos y limpiaba los pisos de su edificio sin hacer ruido. Empezó preguntando a una empleada de recursos humanos. No obtuvo mucho, solo el nombre completo, el horario del turno nocturno, y que Julia no había tomado vacaciones en 2 años. Eso ya lo impactó. Decidió ir más allá. Sin involucrarla, contactó a un conocido del sector educativo que le debía un favor. En pocos días recibió un expediente académico. Julia Fernández de Andrade, Universidad Federal, Letras, Portugués, Japonés y Francés. Becaria, premios por rendimiento. Inició una maestría, pero la suspendió en el primer año. Motivo: razones familiares. T se quedó mirando aquel documento como quien enfrenta un error que no sabía haber cometido. Aquella mujer estaba mucho más preparada que buena parte de su equipo internacional y llevaba 2 años allí, limpiando escritorios. La pregunta ahora era, ¿por qué? En la tarde del jueves, se la encontró casualmente en el ascensor. Fue la primera vez que estuvieron juntos sin paredes formales entre ellos. ¿Ya te vas?, preguntó, intentando sonar natural. No, voy a limpiar el piso 21º, respondió sin sonreír. T dudó un instante. Luego dijo, «¿Puedo llevarte en coche a tu casa después del turno?» Ella arqueó ligeramente una ceja. «No es necesario. Sé que no es necesario, pero quería hablar contigo, no ofrecerte ningún puesto, solo hablar». Julia lo miró durante unos segundos, luego asintió sin decir nada más. Esa noche se sentaron en el asiento trasero del coche de T mientras el chofer conducía por las calles de Sao Paulo. La ciudad pasaba por las ventanas como una película borrosa. «Leí un poco sobre ti», comenzó él. «Tu formación, tus premios, la maestría». «Imaginé que lo harías», respondió ella con naturalidad. «¿Por qué la suspendiste?» Ella tardó en responder. «Mi madre enfermó. Cáncer. Ya era viuda. Yo era hija única. Hice lo que tenía que hacer. Y mi hermana tuvo un ACV poco después de que mi madre muriera. Tenía solo 17 años. Me quedé sola con ella, sin seguro médico. Trabajé como intérprete en eventos, intenté dar clases, pero todo era inestable. Necesitaba algo fijo. Fue entonces cuando acepté el trabajo de limpieza. Turno de 1900, madrugada, salario garantizado, y así podía cuidarla durante el día. T escuchó en silencio. No había lamento en la voz de Julia, solo un relato crudo, firme. Era como si estuviera acostumbrada a explicarse sin pedir compasión. «¿Extrañas lo que hacías antes?», preguntó él. «Extraño a mí misma», respondió con sencillez, «de cuando me sentía completa. Hoy, la mayor parte del tiempo, soy solo un pedazo de lo que fui». Esas palabras lo golpearon más de lo que esperaba, porque en ese momento se dio cuenta de que, a pesar de todos los recursos que tenía, de toda su libertad, él también se sentía un pedazo, un heredero atado a su propio apellido, un ejecutivo que había heredado una empresa, pero que ya no sabía lo que quería con ella. Sabes que mucha gente allá dentro empezó a hablar de ti después de aquella reunión, ¿verdad? ¿Hablar qué? Algunos creen que tú deberías estar en mi lugar. Otros se preguntan cómo nunca te habían notado. Julia esbozó una leve sonrisa. Nadie nota lo que no está dispuesto a ver. El coche se detuvo frente a un edificio sencillo, en un barrio más alejado. Julia bajó, agradeció con un gesto y desapareció por el portón de hierro sin mirar atrás. T permaneció dentro del coche con el corazón inquieto. Por primera vez en años, sentía que había conocido a alguien que no quería nada de él, ni favores, ni cercanía, ni dinero, y eso
lo dejó desconcertado. Esa noche no terminó para T cuando el coche dejó a Julia en su casa. Pasó horas acostado en la cama, mirando al techo, intentando comprender el nudo que se formaba dentro de sí. No era solo admiración, no era solo sorpresa. Era como si Julia hubiera abierto una rendija en un lugar que él evitaba desde hacía años. Esa parte de sí mismo que ya no aceptaba el vacío de la rutina ni el peso de representar una empresa que había perdido el alma. Al día siguiente llegó a la oficina antes de las 7. Se sentó frente al computador y redactó personalmente una propuesta de contratación para Julia. Cargo: coordinadora de formación intercultural y traductora senior. Salario digno, beneficios completos y un espacio propio. Pensó en los detalles con cuidado. Quería que fuera un gesto a la altura de lo que ella merecía y no una limosna disfrazada de mérito. Imprimió el documento, lo firmó con su pluma personal y lo colocó en un sobre de papel madera. Pidió a su asistente que no comentara nada con nadie sobre el asunto. A las 8:45, Julia fue llamada a su despacho. Entró sin dudar, como si no esperara nada distinto de esa convocatoria. «Buenos días», dijo T, ofreciéndole una silla. «Buenos días». Ella se sentó con la espalda recta, sin parecer ni a la defensiva ni relajada, solo atenta. T le entregó el sobre. «Esto es para ti. Léelo con calma». Ella lo abrió, lo leyó en silencio, de principio a fin. Luego dobló el papel con precisión y lo dejó sobre la mesa. «¿Por qué?» «Porque es lo mínimo. Porque estás más calificada que cualquiera de mis empleados del área internacional. Porque salvaste aquella reunión. Y porque creo que puedes transformar muchas más cosas aquí dentro de lo que imaginas». Ella lo miró durante un largo rato. «¿Y si lo rechazo?» «Espero que no lo hagas. Pero si lo haces, lo entenderé». Julia cruzó las piernas con calma. No parecía sorprendida por el gesto, pero tampoco conmovida. «Es una propuesta generosa», comenzó, «pero no estoy buscando reconocimiento tardío. Yo sé lo que valgo. Siempre lo supe. Solo que ahora, después de todo, no quiero aceptar algo que nació del apuro o del remordimiento. No quiero ser la excepción que calma tu conciencia». Las palabras, dichas sin rencor, dejaron a T sin habla por un instante. Era la segunda vez que ella lo desarmaba con pocas frases, y nuevamente sintió que se le secaba la garganta. «¿Tú crees que estoy tratando de redimirme?», preguntó en un tono más bajo. «Creo que estás tratando de entender, y eso es un comienzo. Pero yo estoy en otro punto. Tengo una entrevista programada en un colegio bilingüe para dar clases. Es lo que siempre quise, no por estatus, sino porque me gusta enseñar, construir algo, no limpiar los restos que otros dejan». T asintió lentamente. Era difícil escuchar aquello sin sentir que algo dentro de sí se estaba dando vuelta. «¿Y si te dijera que puedes construir aquí mismo? Que estoy abriendo un sector de formación cultural para jóvenes de la misma comunidad donde tú vives, que sueñan con aprender idiomas, pero no tienen acceso. Que tú puedes ser el puente entre la empresa y esas personas, con autonomía, sin uniforme, sin invisibilidad». Julia lo miró con más atención. «¿Me estás ofreciendo un proyecto social?» «Te estoy ofreciendo un propósito», dijo con firmeza, y pidiendo ayuda porque sinceramente no sabría ni por dónde empezar. Ella no respondió de inmediato. Estaba acostumbrada a las promesas. Había escuchado muchas a lo largo de los años, y casi todas desaparecían cuando se apagaban los reflectores. Pero había algo distinto en la mirada de T esta vez. No era caridad, era una pregunta verdadera, una vulnerabilidad que él rara vez mostraba. «Dame el fin de semana para pensarlo», dijo al fin. T asintió. «Es justo». Ella se levantó, agradeció con un gesto y salió de la sala. En cuanto la puerta se cerró, él dejó caer el cuerpo contra el respaldo de la silla. Sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo: esperanza. La sensación de que algo verdadero estaba siendo construido allí,
No en los contratos ni en las metas, sino en las pequeñas grietas que alguien como Julia era capaz de abrir en estructuras antiguas. En el pasillo, Julia bajó los escalones con paso firme. No sabía si aceptaría o no, pero por primera vez sentía que no estaba reaccionando al mundo. Estaba eligiendo. T intentó ocupar la mente con las rutinas de la empresa, pero Julia ocupaba cada espacio que quedaba. Pensaba en ella en el ascensor, durante las reuniones, en los silencios entre una decisión y otra. No era solo lo que sabía, era su forma de estar. Cómo elegía las palabras, cómo lo dejaba desconcertado incluso hablando con calma. Él, acostumbrado a liderar, a imponer presencia, se sentía pequeño ante alguien que no necesitaba levantar la voz para hacerse escuchar. Ese lunes llegó a la empresa antes que todos. Se quedó observando desde la ventana los primeros autos esparcirse por la avenida. La ciudad despertaba con sus ruidos y bocinas. En la mano sostenía el celular. Pensó en enviar un mensaje, pero no sabía qué decir. Julia aún no había respondido a la propuesta, y su silencio dolía más de lo que esperaba. Al final de la tarde, pidió al chofer que lo dejara en el barrio donde vivía Julia. No tenía un plan, solo el impulso. Caminó por las calles estrechas y mal asfaltadas, observando con atención el lugar. Quería entender de dónde venía ella, no por curiosidad superficial, sino porque algo dentro de él necesitaba mirar más allá de los muros de vidrio del edificio donde trabajaba. Encontró una pequeña librería de libros usados. A través del escaparate empañado, vio a Julia sentada con 3 niños alrededor. Vestía ropa sencilla, sin uniforme, y tenía una sonrisa serena en el rostro. Leía en voz alta un libro en francés a los niños, que la escuchaban con admirable atención. No notó que la observaban. T se quedó parado por unos minutos. No se acercó, solo observó. Y fue allí, en ese instante, que comprendió lo que tanto lo incomodaba. Julia era libre. A pesar de todas las limitaciones, a pesar de la rutina pesada, ella era dueña de... Tenía elecciones y hacía de ellas una forma de resistencia. Volvió a casa en silencio. A la mañana siguiente recibió un sobre discreto sobre su escritorio. Era una respuesta escrita a mano. La caligrafía firme, sin adornos, decía: «Acepto el proyecto, pero quiero escribir las reglas contigo, sin uniformes, sin adulaciones. Quiero independencia y quiero resultados. Si eso es demasiado para tu empresa, retiro mi aceptación». T sonrió. Guardó el papel en el cajón con cuidado, como si fuera algo valioso. En las semanas siguientes, Julia comenzó a asistir a la empresa en otro horario, reuniones con el área de responsabilidad social, discusiones con el jurídico, visitas a escuelas públicas y centros culturales en la periferia. Ella coordinaba todo con precisión y compromiso. No pedía permiso para existir, y eso fascinaba a T más que cualquier contrato firmado. Pasó a buscarla con frecuencia para intercambiar ideas. A veces se quedaba en silencio, solo escuchándola hablar. Sobre el impacto del lenguaje en los niños, sobre cómo un idioma podía ser un puente o un muro. En otras ocasiones, ofrecía sugerencias, pero siempre con cuidado. Había notado que Julia no respondía bien a órdenes, pero respetaba las alianzas. Durante una de esas conversaciones, un martes nublado, estaban sentados en una cafetería sencilla cerca de la empresa. Julia tomaba té. Té, como siempre, café negro. ¿Siempre fuiste así?, preguntó de repente. Así como inquebrantable. Ella soltó una risa, discreta. No soy inquebrantable, solo aprendí a moverme después de las caídas. ¿Y cuántas fueron? Más de las que caben en un currículum. Quedaron en silencio por un instante. Él la observó como si intentara descifrar un idioma que no conocía. «¿Sabes? Hay algo que no consigo entender», dijo él. «¿Por qué me intrigas tanto? ¿Por qué no estás acostumbrado a gente que no te debe nada?», respondió sin dudar. Esa frase se le quedó atravesada a T, no por arrogancia,
sino porque era la verdad. No esperaba nada de él, ni cargos, ni elogios, ni favores, y eso lo hacía querer merecer su presencia, aunque no supiera exactamente lo que significaba ese deseo. Más tarde, ese mismo día, fue al hospital a visitar a la hermana de Julia sin avisarle. Llevó libros, preguntó discretamente al enfermero si podía ayudar en algo y dejó una flor en la mesa al lado de la cama. Julia lo supo al día siguiente. No le agradeció, pero apareció en la oficina con un cuaderno lleno de ideas para el proyecto y una mirada distinta. Aquello no era perdón, no era concesión, era respeto, y estaba naciendo de ambos lados. Las ideas de Julia para el nuevo proyecto social de la empresa comenzaron a tomar forma. El plan era ambicioso: ofrecer talleres gratuitos de idiomas para jóvenes de la periferia, aprovechando la infraestructura de Bittencourt Corp los fines de semana. Serían clases de japonés, francés, inglés y español, impartidas por voluntarios y exalumnos de programas públicos capacitados. Había cedido 2 pisos del edificio antiguo de la empresa para la iniciativa. No pidió informes ni exigió metas agresivas, solo confió. Y tal vez ese fue su gesto más raro hasta entonces. Julia estaba entusiasmada, pero mantenía los pies en la tierra. Sabía que los proyectos sociales requieren más que buenas intenciones. Requieren resistencia, paciencia y mucha más valentía de lo que la gente piensa. Entre las reuniones y las clases, aún dividía su tiempo con su hermana, que seguía hospitalizada. El cuadro clínico estaba estable, pero los médicos no descartaban un empeoramiento repentino. Ese fantasma la acompañaba en silencio. Fue un viernes, mientras Julia terminaba de preparar material para los primeros alumnos, cuando sonó el teléfono. El número del hospital. Atendió sin pensarlo 2 veces. La voz del médico era firme, pero sin prisa. Tuvimos una complicación. Necesito que vengas cuanto antes. Julia colgó sin decir nada. Tomó su bolso, salió de la oficina y cruzó el vestíbulo sin mirar a los lados. Al pasar junto a T, que hablaba con un proveedor, no dijo una palabra, solo dejó los papeles sobre su mesa y siguió. 2 horas después, T llamaba sin obtener respuesta. Le envió un mensaje, luego otro. Nada. Hasta que al final del día recibió una llamada del hospital, ya que él constaba como contacto secundario en el expediente de la hermana de Julia. Llegó todavía con traje, con la placa colgada en el bolsillo. Encontró a Julia sentada en el pasillo, con los ojos fijos en el suelo. La enfermera avisó que la hermana había sufrido una parada respiratoria, pero fue estabilizada. Aún así, el estado era crítico. Podía mejorar o no resistir. T se sentó a su lado. No preguntó nada. Solo permaneció. Después de largos minutos, ella habló. No puedo hacer todo más. La voz salió baja. Me levanto pensando que voy a poder, pero cada día el cuerpo pesa más. No quiero rendirme, pero tampoco quiero fallarle a ella, ni a los alumnos, ni a mí misma. Él giró el centro hacia ella lentamente. No necesitas hacerlo todo sola, Julia. Ella negó con la cabeza con una risa casi irónica. Sí necesito. Nadie sostiene este mundo por mí. Tal vez nadie lo haya sostenido hasta ahora, pero eso no quiere decir que nadie quiera. La miró. Por primera vez había fragilidad en sus ojos, no debilidad, sino un cansancio acumulado por años de resistencia. Y algo en esa mirada pidió ayuda sin decir palabras. El lunes, Julia no apareció en el trabajo, ni el martes. El miércoles, una carta llegó a la mesa de T, escrita a mano como la primera. Necesito tiempo. El proyecto es tuyo ahora. No me esperes. Él leyó eso como quien pierde algo que ni siquiera sabía que necesitaba tanto. Pasó el día sin saber si llamar, si aparecer, si insistir. Decidió respetar. Pero esa noche se subió al coche y fue hasta el hospital. La hermana de Julia había sido trasladada a una habitación individual. Estaba inconsciente. Julia
sentada al lado de la cama, leía un libro en voz baja, el mismo que había leído a los niños en el barrio. No se sorprendió al verlo. «No vine a hablar de trabajo», dijo él. «Vine a verte. No tengo nada que darte ahora, T. No estoy aquí para recibir». Se acercó y dejó sobre la mesa un sobre. Era la misma propuesta de trabajo, pero con un anexo, un nuevo contrato que autorizaba a Julia a montar el proyecto como quisiera, con total autonomía. Y más, la creación de un fondo a nombre de la empresa para cubrir los costos médicos de su hermana. Ella levantó los ojos lentamente. «Esto es para comprarme. Esto es para que sepas que creo en ti, que lo que haces tiene valor y que no necesitas cargar con todo sola». El silencio se extendió denso, pero lleno de significado. T se quedó allí hasta que ella terminó el capítulo del libro. Luego se despidió sin prometer nada y se fue. Al día siguiente, al llegar a la empresa, encontró sobre su mesa el cuaderno de Julia con nuevas anotaciones. Había ideas, bocetos de clases, nombres de profesores, voluntarios, rutas de autobús para los alumnos, y en la última página solo una frase: «No voy a huir, solo necesitaba respirar». Cerró el cuaderno con cuidado. Algo en él sonrió por dentro. Ella no había desistido. El cuaderno de anotaciones que Julia dejó sobre la mesa de té se convirtió en el centro de todo en los días que siguieron. Era más que un bloque de ideas. Era una declaración de presencia. Y para T, eso valía más que cualquier acuerdo firmado ante notario. Sabía que ella volvería por voluntad propia, sin deuda, sin obligación. 2 semanas después, Julia reapareció. Estaba diferente. La mirada cansada aún estaba allí, pero había algo nuevo en la manera en que caminaba, cómo sostenía los papeles, cómo entraba en las salas sin pedir permiso. No era arrogancia, era la seguridad de quien sabe lo que está construyendo. T la observaba desde lejos. Evitaba presionarla con conversaciones innecesarias. Sabía que la confianza entre ellos no era un hilo fácil de atar, pero también percibía que había un nuevo tipo de silencio entre ellos, un silencio que no alejaba, solo llenaba. El proyecto crecía rápido. La primera generación de jóvenes ya estaba formada con talleres en 3 idiomas. Julia coordinaba todo con una ligereza que impresionaba incluso a los gestores más experimentados. Exigía, reclamaba, señalaba fallas, pero siempre con una mirada que hacía que las personas quisieran dar lo mejor de sí. T participó en la primera clase solo como oyente. Se sentó discretamente en el fondo y permaneció allí viendo a Julia explicar la diferencia entre escuchar y oír a un grupo de adolescentes atentos. Ella usaba metáforas simples pero poderosas. Decía que el lenguaje no era solo una herramienta, era identidad, y que aprender a hablar otro idioma era aprender a ver al otro. Mientras hablaba, T percibió algo inesperado. Estaba emocionado, no por orgullo, sino por un sentimiento que no sabía nombrar. Quizás era admiración, quizás gratitud, o tal vez el comienzo de algo que nunca había experimentado con nadie. En los pasillos de la empresa, las miradas cambiaron. Julia ya no era la limpiadora que habla japonés. Ahora era la mujer que montó un proyecto con impacto real, que transformaba vidas dentro y fuera de la empresa. Y más que eso, era la única capaz de hablar con T sin filtros, sin miedo. Aquella viernes, al final de la jornada, T la encontró en el balcón del piso 17, donde solía tomar café solo. «Pensé que habías olvidado este lugar», dijo, ofreciéndole una taza. «Estaba dándole espacio», respondió, aceptando el café. «Sé que te gusta el silencio de aquí. ¿Y a ti?» «Me gusta el tipo de silencio que lo dice todo, aunque no diga nada». Se quedaron unos minutos observando el cielo, que cambiaba de color. El atardecer pintaba los edificios con tonos dorados. T la miró de reojo. «¿Sabes qué fue lo que más me impresionó de ti, Julia? No fue la forma en que salvaste aquella reunión, ni el proyecto, ni los idiomas». Ella lo miró, esperando,
Fue tu coraje para no aceptar menos de lo que mereces, para no bajar la cabeza aunque todo te mandara callar. Ella sonrió sin desviar la mirada. Tú también cambiaste, T. Al principio veías todo como números. Hoy parece que ves a las personas. Y eso no se aprende en el MBA. Él rió con un toque de sorpresa en la mirada. Quizás aprendí contigo. Julia terminó el café y se levantó. Necesito buscar material en la sala de reuniones. Nos vemos mañana. Nos vemos, respondió él, siguiendo con la mirada su movimiento. Cuando quedó solo, T se apoyó en la barandilla y dejó que el viento tocara su rostro. Ya no se sentía igual, no como director ni heredero, sino como hombre. Allí, entre paredes de vidrio y concreto, se abría un espacio nuevo. No sabía aún qué nacería allí, pero sabía con quién quería descubrirlo. La inauguración oficial del proyecto fue un sábado de cielo despejado. Más de 100 jóvenes llenaban los 2 pisos acondicionados, con salas coloridas, pizarras nuevas y libros en varios idiomas. Julia caminaba por los pasillos como si estuviera en casa. Cada detalle había pasado por sus manos, desde la selección de los profesores hasta la compra de cada diccionario. Era más que un trabajo. Era un pedazo de su historia reescrito con dignidad. Te observaba todo desde lejos. No quiso discursos ni fotos con cartelitos. Prefirió estar al costado viendo a Julia interactuar con los alumnos, sonreír a los padres, responder con firmeza a los cuestionamientos de los voluntarios. Ella no parecía cansada, parecía viva. Después del evento, el equipo celebró con un café sencillo en la sala principal. Julia agradeció a todos, pero evitó palabras grandiosas. Solo dijo que eso era el comienzo de algo necesario, nada más. Luego recogió las tazas y fue al balcón a respirar. T la siguió a 2 pasos. ¿Puedo secuestrarte 5 minutos? Preguntó en tono ligero. Ella sonrió. Solo si traes café. Él rió y le entregó un sobre. No traje café, pero tal vez compense. Julia arqueó la ceja y tomó el sobre. Lo abrió despacio, leyó una vez, luego otra, más lentamente. Un curso intensivo de formación para traductores culturales en Tokio, murmuró. 3 meses, todo pago. Hospedaje, pasaje, alimentación. Es una alianza antigua de la empresa. Nunca se lo habíamos ofrecido a nadie, pero ahora tenemos a alguien que lo merece. Ella tardó en responder. Sujetó el papel entre los dedos como si no creyera, luego levantó los ojos. ¿Y el proyecto? Los alumnos, los profesores, ya están estructurados. Formaste un equipo sólido. Lo acompañaré mientras estés fuera y cuando regreses volverás aún más grande. Julia cerró el sobre y se apoyó en la pared. El viento desordenaba su cabello. La boca estaba entreabierta, como si quisiera decir algo, pero buscaba las palabras correctas. T, ¿por qué haces esto? Él se acercó un poco, mirándola a los ojos. Porque aprendí muchas cosas en los últimos meses, y la principal fue contigo. Cuando encuentras algo o alguien que cambia tu forma de ver el mundo, no le das la espalda. Inviertes, cuidas y, si tienes suerte, lo acompañas de cerca. Julia bajó la mirada un instante y luego habló con la voz más suave que él había escuchado. No me estás ofreciendo un viaje, me estás ofreciendo un paso fuera de lo que me tuvo atrapada durante años. Te estoy ofreciendo lo que nadie te dio hasta ahora, espacio para volar. Los dos quedaron allí por unos segundos. El tiempo pareció desacelerarse. No hubo beso. No había prisa. Pero cuando ella sonrió, él supo que la respuesta estaba ahí. La semana siguiente Julia partió. Llevaba solo una maleta, el cuaderno de ideas y un collar sencillo de su madre. En el aeropuerto, T apareció de sorpresa, no con flores, sino con un libro en japonés en las manos. «Vas a reírte de mi pronunciación», dijo, abriendo el libro. Ella lo interrumpió, tocándole suavemente el brazo. «T, aprende otro idioma primero». «¿Cuál?» «El del silencio que escucha. Ese que estás empezando a dominar». Se miraron.
Ella se alejó con pasos ligeros, sin mirar atrás. Pero algo decía que volvería, no porque debiera, sino porque quería. Meses después, la sede de la empresa exhibía en la recepción un mural con fotos del proyecto y junto a él una placa sencilla con la frase «El lenguaje es puente». Y fue por él que atravesamos juntos. En la oficina de T, un nuevo sobre esperaba sobre la mesa. Era una carta de Julia enviada desde Tokio. Estoy aprendiendo más de lo que enseñan aquí. Estoy aprendiendo a verme completa. Gracias por no haber intentado salvarme. Gracias por solo haberme quedado. Él leyó la última línea 2 veces y luego sonrió. A veces, el mayor poder de una persona no está en lo que exhibe, sino en lo que lleva en silencio. Porque hay quien limpia salas durante la noche y aún así ilumina caminos que ejecutivos enteros no ven durante el día. La vida no mide grandeza por cargos, sino por coraje. Y cuando alguien tiene el coraje de ser completo, aunque invisible, transforma todo a su alrededor, incluso a quienes creían haberlo visto todo. Historias como la de Julia nos recuerdan que existen personas increíbles a nuestro alrededor, esperando solo una oportunidad para ser vistas. Si crees que el coraje y el talento pueden venir de cualquier lugar, únete a nosotros, suscríbete al canal y sigue acompañando historias que realmente tocan el alma.